Hola, hola. A continuación vamos a, digamos, analizar otro modelo de Ramsey. Bueno, el mismo modelo de Ramsey, pero con una especie de variante. La variante está en que vamos a hacer el análisis, en este caso la maximización de la utilidad dada una función de utilidad sujeto a una restricción. En este caso, la restricción es una especie de restricción de riqueza, en donde S pues evidentemente es, digamos, la riqueza, y R en este caso es el factor de descuento de la riqueza que lo trae a valor presente menos el consumo. Entonces, como primera medida, lo que vamos a hacer es analizar cuáles, cuáles son las variables que yo puedo controlar, es decir, las variables de control. Las variables de control, en este caso, lo que yo puedo controlar, evidentemente es el consumo. Y la variable de estado, es decir, lo que yo no puedo controlar, usualmente siempre es el S o la cosa que tiene el puntico o está en términos de la derivada del tiempo. En este caso es la riqueza, es decir, ST. Ahora vamos a hacer o a efectuar el hamiltoniano. Digamos, como paso 1 es hacer el hamiltoniano. El hamiltoniano depende, en este caso, de la riqueza, del consumo, del lambda, del lambda t, del lambda, que en este caso sería la variable de coestado, y el tiempo. Entonces, bueno, reemplazamos eso, ponemos, digamos, esta ecuacioncita en el hamiltoniano. Lo vamos a ponerlo de la siguiente manera: logaritmo natural de CT, todo eso traído a valor presente con el factor del deterioro del capital más del deterioro de la riqueza, que diga, en este caso no es capital sino que es riqueza, más el lambda t sujeto a la restricción. Entonces, si bien la variable de estado vendría siendo la riqueza, entonces lo que se debe poner acá es, bueno, en principio despejar ese t puntico. Entonces, como ese t puntico ya está despejado, simplemente ponemos este término acá, es decir, de la siguiente manera: st menos ct. Entonces, como paso 2 es básicamente considerar las condiciones de primer orden. Considerar las condiciones de primer orden. La primera, digamos, la primera condición es básicamente derivar el hamiltoniano en términos de la variable de control. ¿Cuál es la variable de control? Evidentemente es el consumo. Entonces, derivamos el consumo. Acá, pues, en este caso observamos que en esta parte tiene consumo, entonces derivamos el consumo. Derivando el consumo, la derivada del logaritmo natural del consumo es bajar la base del logaritmo, multiplicar por la derivada de la base, que en este caso simplemente sería 1, entonces no ponemos absolutamente nada, multiplicado por el valor traído a valor presente, valga la redundancia, más el lambda de t, que el lambda de t de la derivada de ct simplemente sería menos 1. Todo esto igualado a 0. A continuación vamos a despejar el lambda. Despejamos el lambda. Como esto es negativo, simplemente lo paso al otro lado de manera positiva. DC de t multiplicado por e menos delta t. Y a esta ecuacióncita la vamos a llamarla como ecuación número 1. Vamos a llamarla ecuación número 1 porque vamos a tener varias ecuaciones
y digamos nombrarla sirve para en algún momento poder despejarla o algo así. Bueno, como segunda condición de primer orden derivamos el hamiltoniano en términos de la variable de estado, en este caso la variable de estado es st. Entonces observamos que en el hamiltoniano acá en la primera parte no tenemos st, entonces eso la derivada simplemente es 0. Acá sí tiene st y esta derivada simplemente es lambda por r, porque esta derivada es 1, igual a menos lambda puntico, lambda de t puntico. Acá despejamos la tasa de crecimiento de lambda, es decir, simplemente pasamos esto a dividir y ya, que vendría siendo la tasa de crecimiento de lambda. Entonces vamos a tratar de hallar la tasa de crecimiento de lambda, pero con la ecuación 1. Bueno, pero antes nombramos esta ecuación como 2. Entonces ahora en 1, es decir, en la ecuación 1, vamos a poner el logaritmo natural en ambas partes, obviamente. Así, logaritmo natural de lambda igual a logaritmo natural de 1 st punto menos delta, bueno, menos delta delta t, obviamente. Entonces como bien ya sabemos, la multiplicación de los logaritmos es lo mismo que la suma de logaritmos, es decir, esto sería digamos lo siguiente: la suma de los logaritmos, es decir, logaritmo natural de lambda igual a logaritmo natural. Bueno, en este caso, qué pena, esto es una división, entonces sería la suma, bueno, el lado positivo de la parte que está en el coeficiente, en el numerador, menos la parte que está en el denominador. Entonces, lo que está en el numerador evidentemente es el número de Euler menos delta de t, bueno, elevado al delta de t, más, no, qué pena, esto es menos el logaritmo natural de s de t. Ahora el logaritmo y el número de Euler se cancelan y tenemos logaritmo natural de lambda igual a menos delta t. Todo eso menos el logaritmo natural de st, que lo escribimos de manera normal. Ahora lo que hacemos es derivar en términos del tiempo cada uno de estos términos. Derivando en términos del tiempo es el logaritmo. Si derivamos el logaritmo, nuevamente tenemos la tasa de crecimiento de lambda, o g lambda, como lo quieran conocer, o g lambda, que es lo mismo. Derivando esto sería simplemente el delta creo que es. Bueno, este término simplemente menos logaritmo natural, bueno, la derivada del logaritmo natural simplemente sería 1 sobre, en este caso el logaritmo, como está en términos del tiempo, sería 1 sobre bajar el st por la derivada de st, que sería st puntico. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos el lambda de t, el lambda o de t, o la tasa de crecimiento de t, que vendría dado de esta forma: delta menos 1, bueno, ct por st puntico. Entonces notemos que vamos a llamar esta ecuación como ecuación 3. Esta es la ecuación 3. Entonces notemos que 3 y 2 son relativamente similares. Entonces
Si son pues similares, acá lo que vamos a hacer, bueno, acá se me olvidó el negativo. Acá lo que vamos a hacer es simplemente igualar estos términos, 3 y 2, es decir, igualamos 3 y 2, así. Pero nótese que esto es negativo, ¿no? Entonces, multiplicando negativo en ambos lados, esto como es negativo, negativo por negativo esto da positivo. Vamos a utilizar el azul, positivo, y acá también da positivo. Entonces igualamos este término con R. Sería delta positivo más delta positivo más este puntico sobre ese puntico igual a R. Entonces aquí ya está fácil. Simplemente para hallar la dinámica del consumo tenemos que despejar ese puntico sobre ese que diga R menos, bueno, esto lo pasamos simplemente a restar y ya tenemos la dinámica del consumo. Dinámica del consumo. Y ya, básicamente es esto. Este ejercicio estaba pues bastante fácil. Simplemente era hallar la dinámica del consumo, no nos pedía nada más. Y pues ya aquí termino el video.